Ahí estamos grabando. Muy buenas noches, un gusto tenerlos aquí. Una maravilla de equipo para comentar la obra de Fernando Muñoz Botero, una obra que nos ha cautivado. Es una obra que va muy bien con el discurso que la galería ha venido tratando de presentar, exposiciones que se han hecho últimamente, del último casi 2 años. Prácticamente todas las exposiciones han tenido como un componente de preocupación con la situación en la que estamos viviendo en el mundo y tratando de producir reflexión hacia buscar posibilidades de solución y de que podamos cambiar un poco la dirección en la que nos estamos moviendo como seres humanos en la Tierra. Eh, Mm, a ver, entonces, pues quiero presentarles el equipo que nos va a acompañar hoy. Tenemos a María Bronicova, Masha, le dicen todos aquí, yo no la conocía, nos está acompañando desde España, no es en Madrid, tú estás es en Barcelona, No, ahora sí en Madrid. Sí. desde Madrid, 2 de la mañana. Muchísimas gracias, Masha, por el esfuerzo de estar con nosotros a estas horas para ti. Está Emilio Tarazona, que es el curador de la muestra, quien ha hecho la selección de las obras y digamos que gracias a él tenemos las obras que se están mostrando en este momento en la galería y que con diálogos con el artista Fernando, Emilio y yo vamos a presentar una exposición que tiene una gran coherencia, un discurso como muy pertinente y es lo que va a presentar, nos va a presentar la mirada que es la más importante, diría yo, de dónde surgieron las obras que tenemos en la muestra. Entonces, yo creo que tienes tú la palabra, Emilio, para que pues, nos Okay. cuentes un poco lo que tú previste para desarrollar esta exposición. Tienes la palabra. Bueno, muchas gracias, Luis. Hola, Masha. Hola, Fernando. Y pues bienvenidos todos a esta reunión virtual. Nos habíamos, no sé, a veces acostumbrado, desacostumbrado también a estos formatos tecnológicos intensificados, pues que ya existen desde hace mucho tiempo, pero intensificados por la pandemia hace unos 4 años, ¿no? Y yo nunca me acabo de acostumbrar todavía, ¿no? A estos dispositivos del todo. Pero bueno, entonces yo como que podría empezar, digamos, contando un poquito cómo empieza esta relación también, ¿no? Que lleva a la muestra y también lleva al encuentro que tuvimos, pues que yo tuve por primera vez con Fernando cuando Luis me hace la invitación, ¿no? Luis Aristizábal me hace la invitación a visitar la casa de Fernando y el lugar donde trabaja, ¿no? Y ambos pues fuimos al norte, ¿no? De Bogotá, ¿no? En donde Fernando tiene su casa, castillo, ¿no? Baluarte, ¿no? A las afueras, ¿no? Casi inexpugnable o impenetrable, digamos, hasta por las señales de internet a veces. ¿No? Que no logran traspasar, digamos, las murallas, ¿no? De este espacio, digamos, casa, ¿no? Entre medieval y moderna, ¿no? Que él tiene allí, en donde todas sus obras están desplegadas, básicamente, ocupando, pues, las escalas, los salones, los pasillos, las paredes, ¿no? Y a veces hasta los techos, ¿no? Entonces, ese fue como un encuentro importante, ¿no? Para mí, visualmente, ¿no? Y la conversación que tuvimos de unas pocas horas, ¿no? Fue suficiente para darme cuenta también de la complejidad de la trayectoria de Fernando, ¿no? Rápidamente, ¿no? Y puesto también que el filtro, ¿no? Que tuve que hacer no fue tan fácil, ¿no? Porque evidentemente, digamos, una de las características del trabajo de Fernando es lo polifacético que él es, ¿no? Prácticamente no hay disciplina que se le resista, ¿no? Y eso implica, digamos, desde la literatura a la música, ¿no? Pasando por las artes visuales en casi todos los géneros, ¿no? Escultura, pintura, artes gráficas, digitales también, ¿no? Video, audiovisual. Entonces,
esa inicial, digamos, complejidad, ¿no? De registro de su trabajo, ¿no? Hacía, digamos, que difícil, digamos, la tarea de por dónde empezar, ¿no? A seleccionar, ¿no? Una muestra que debe caber en un espacio que tiene, pues, no sé, 15 metros por 10 metros, ¿no? ¿No? Y, no sé, unos 20 o 25 metros lineales. Entonces, esa tarea era imposible, teníamos que hacer de alguna manera un sesgo, ¿no? La propuesta que le hice, pues coincidía, de alguna manera coincide todavía, con una serie de intereses que yo tengo como investigador desde hace un tiempo, ¿no? No tan largo, pero desde hace un tiempo, digamos, más amplio, que es un interés en particular por la robótica y por la inteligencia artificial, ¿no? Como temas de investigación. Entonces decidí hacer como el énfasis puntualmente en esta parte vinculada, digamos, con la robótica, ¿no? Con la mecánica, se puede decir, ¿no? En un amplio sentido, ¿no? Que está fuertemente aludida en muchas piezas, las esculturas, por ejemplo, que hacen parte de la instalación principal, pero también obra gráfica, ¿no? En donde la idea del engranaje, de los mecanismos, de las ruedas, de las bandas, digamos, que conectan, ¿no? Un aparato a otro, ¿no? Son cruciales o toman un lugar central, digamos, en el trabajo de Fernando. Y eso vinculado con algo que me interesa prácticamente en mis propias investigaciones, que es la relación entre lo humano y la máquina, ¿no? Y también esa relación que puede generarse también como en un discurso sobre el poder, ¿no? Ahora podríamos pensar sobre incluso quién domina a quién, ¿no? O qué tan, digamos, las máquinas que aparecieron de alguna manera como herramientas primero y luego como mecanismos más sofisticados terminaban siendo como una extensión de los brazos, de las piernas, ¿no? En las fábricas, y parecía de alguna manera que el control quedaba, digamos, del lado biológico, ¿no? De las personas, ¿no? Manejando estos instrumentos. Y ahora todavía, ¿no? Se debate, ¿no? Quién gobierna finalmente a quién, ¿no? En una era cibernética. Creo que además lo que me interesa puntualmente del trabajo de Fernando y también de esta investigación que coincidían de alguna manera en estos puntos es que ha habido algunos momentos en la historia, se puede decir, de nuestra humanidad, ¿no? La historia por lo menos de nuestra civilización, en la que esta relación entre humano y máquina ha sido se puede decir, una preocupación o un interés o una inquietud, ¿no? Más fuerte, ¿no? En determinados momentos, bajo determinadas circunstancias. Me refiero a los inicios de la sociedad industrial, ¿no? La revolución industrial, pero curiosamente también el presente, ¿no? O sea, hay momentos históricos en donde esta preocupación y hasta diría en muchos casos, el temor, ¿no? En esta relación, en cómo se construye la relación entre las máquinas y los seres humanos, ha cobrado mayor interés. Y esto creo que se detonó puntualmente, diría, fines de noviembre del 2021, ¿no? Cuando aparece, digamos, como un producto, ¿no? El GPT-3 3.5, digamos, con la empresa OpenAI, ¿no? Lanzando Large Language Model, que es un gran modelo de lenguaje, ¿no? De inteligencia artificial para uso público, ¿no? Abierto a través de Internet. Lo que estaba antes, digamos, reservado a grupos de investigación, a intelectuales o programadores en las universidades o incluso también para uso militar. Desde los años 70, por supuesto, con unas mejoras sustantivas, ¿no? En los últimos años, pero de pronto se convierte en una cosa a la cual cada uno con un computador y con conexión a Internet puede acceder, ¿no? Quedándose muchas veces o sorprendidos o pasmados o asustados, digamos, ¿no? Por la irrupción de esta tecnología, ¿no? Lo que implica también, pues, todas las tecnologías conexas que tienen que ver con la inteligencia artificial generativa, digamos, ¿no? Las que producen imágenes, las que producen videos. Entonces creo que es un momento crucial o importante para volver a pensar esta relación, ¿no?
intensificado, pues de alguna manera, ¿no? Mucho tiempo, pero intensificado. Lo que yo estuve haciendo y el punto de coincidencia también con la propuesta de Fernando, en la que estábamos enfatizando, digamos, la relación humano-máquina, pero también la relación entre la sociedad y el poder, es una investigación un poquito más histórica, digamos, que se adentraba, digamos, a las raíces, ¿no? O los antecedentes centenarios, digamos, de las primeras máquinas complejas, sobre todo las que podemos llamar humanoides, ¿no? Las que tienen, ¿no? Más o menos la forma, ¿no? Corporal, ¿no? De la humanidad. Y las que de alguna manera por determinados momentos se les llamó autómatas, ¿no? Y ahora podemos llamar en el siglo XX o desde el siglo XX robots. Y yo no sabría cómo, digamos, esta historia, que evidentemente antecede enormemente incluso a nuestra modernidad, ¿no? Que tiene antecedentes, digamos, Biblioteca de Alejandría, digamos, o autores cercanos a la Biblioteca de Alejandría, ¿no? En Grecia, pero también pasando, digamos, por algunos artífices e ingenieros, ¿no? Árabes, chinos y europeos también, que trabajaron con estas herramientas, ¿no? Y en muchos casos yo diría básicamente para sorprender o para deleitar, ¿no? A la aristocracia, con máquinas extrañas que lo que hacían, digamos, como una especie de divertimento, ¿no? Mostrar ciertas habilidades, ¿no? Lo que a mí me interesa particularmente es que, digamos, este boom de los autómatas que va del siglo XVII coincide con la sociedad industrial. Puntualmente, unos autómatas que lo que hacían era tocar el piano o dibujar o escribir, ¿no? En muchos casos de estos casos. También los primeros telares, las primeras máquinas textiles de las fábricas que tenían un cierto grado de automatización. Incluso algunos de estos relojeros que construían estas máquinas, digamos, un poquito más sofisticadas del siglo XVIII, eran los mismos que fabricaban estos telares. Puntualmente en la industria, por ejemplo, de la seda, ¿no? En Lyon, en Francia, y después los telares que se usaron también en varias ciudades de Inglaterra, ¿no? Crearon esta relación, digamos, que yo creo que desde un inicio en el siglo XVIII se ve como una relación que podría ser también de discordia, y no solamente, digamos, de el aliado, ¿no? Táctico, ¿no? Que iba, digamos, a aliviar la jornada laboral, ¿no? Excesiva del obrero, ¿no? Y brindarle, digamos, un poquito más de horas de descanso, ¿no? Y en realidad sí, así ocurrió, digamos. Los obreros se vieron liberados muchas horas, ¿no? De sosiego y descanso seguramente, pero también de miseria, ¿no? Porque se les dejaba prácticamente fuera del trabajo y fuera también de los salarios. Y es interesante ver cómo desde el inicio, ¿no? Esta relación se ve como armoniosa y conflictiva al mismo tiempo, ¿no? Desde el nacimiento de la sociedad industrial. De hecho, las primeras protestas que hubieron de obreros, ¿no? En las fábricas textiles son del siglo XVIII, pero hacia el final del siglo XVIII llegan a más. O sea, hay un movimiento, ¿no? Liderado por un personaje probablemente mítico, no se sabe si existió realmente, Ned Ludd, que en Inglaterra habría liderado, digamos, las primeras azonadas, se puede decir, en las que incursionaban nocturnamente en las fábricas para destruir las máquinas textiles, ¿no? Propiedad privada, por supuesto, ¿no? De los dueños de las fábricas, y confrontarse directamente, digamos, con digamos, los dueños de la fuerza de producción, ¿no?
Y se creó un movimiento, ¿no? En Inglaterra que tuvo fuerza más bien en el siglo siguiente, ¿no? En el siglo XIX, a inicios del siglo XIX, que se llamaron los Luddites, los ludistas, ¿no? Que son prácticamente los destructores de máquinas, ¿no? Y creo que esa rivalidad se siente incluso también, ¿no? En la probablemente la gran revolución que va a causar la inteligencia artificial generativa, ¿no? Amenazando el trabajo, qué sé yo, de fotógrafos, productores de cine, traductores, etcétera, ¿no? Y es interesante justamente cómo la historia tiene como unos ciclos, ¿no? Que van dando vueltas, ¿no? Sobre unas confrontaciones que de alguna manera son análogas, por decir así, ¿no? No las mismas, evidentemente, ¿no? Pero me llama la atención una cosa también desde esta relación, que es pensar, digamos, qué tanto se puede decir de realidad y de ficción está involucradas también en esta historia desde un principio, ¿no? Cuando uno mira las primeras películas de cine del siglo XX, las que eran películas mudas o las ya con sonido, donde aparecen, digamos, robots, uno ve la similitud que hay con los pequeños robots autómatas que se estaban fabricando en los años 30 y 40, ¿no? La estética es exactamente la misma, todos un poquito cuadrados, un poquito burdos, ¿no? Digamos, no muy biológicamente anatómicos, sino más bien como ortogonales, ¿no? Como unas cajas, ¿no? Y por otro lado, también pienso que esta relación entre la imaginación, ¿no? De lo que se despierta en la imaginación y lo que ocurre, ¿no? En la realidad tiene mucho que ver también con esta especie de cogestación, ¿no? De pensamiento que hay, ¿no? Entre el mundo que tenemos y el mundo que queremos tener, por ponerlo así. La ciencia ficción juega un papel importantísimo en esto. Y en realidad el arte también, ¿no? Toda la imaginación que de alguna manera está representando la realidad, pero también creándola, produciéndola, ¿no? En gran medida, ¿no? No quiero irme entonces por las ramas. Yo creo que esta relación, por ejemplo, de la imaginación ha pasado también por diferentes fases, ¿no? Diferentes momentos. Cuando pienso, por ejemplo, ya en cosas mucho más cercanas a las computadoras, digamos, ¿no? Eh, Alan Turing, ¿no? Escribe un texto en 1936, ¿no? En donde por primera vez habla, por ejemplo, de lo que se ha llamado la máquina de Turing, pero eso no es más que ciencia ficción. No es tanto, digamos, una máquina que él haya construido, sino una máquina ideal que describe en cómo debiera funcionar. Y toda la ciencia de la computación de alguna manera lo tomó como un prompt, ¿no? Como si fuera, digamos, una especie de guía, ¿no? Para poder producir esa máquina. Y eso yo creo que es lo que detona de alguna manera también la historia de las computadoras, ¿no? Posteriormente. Pero la tecnología también nos ha asustado con otras cosas, otros tipos, no solamente con los autómatas o los robots, sino también con las armas, ¿no? La relación que hay muchas veces entre la máquina y la guerra, ¿no? Es profunda y es fundamental, ¿no? Evidentemente también está vinculada con la computación, la historia de la computación está vinculada con la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Las bombas atómicas o nucleares, digamos que también vuelven a amenazar al mundo ahora, ¿no? Con la posibilidad de una tercera guerra, estaban también allí, digamos, ¿no? Acabando de alguna manera con la segunda, hace más de 70 años. Pero esta digamos, relación compleja y conflictiva ha tenido proximidades al arte y a la imaginación cuando es la imaginación la que de alguna manera trata también de representar a la sociedad, ¿no? De la que está rodeada, digamos, también estos aparatos, ¿no? Decidimos de alguna manera en esta exposición presentar en la sala principal, ¿no? Una instalación que son las esculturas de Fernando, que están vinculadas con esta estética robótica que
yo vinculo de alguna manera más al diesel punk, ¿no? Que a la estética cyborg, ¿no? Que es de alguna manera más digital, precisamente porque son como estos pequeños monstruos mecánicos, ¿no? Que se acercan mucho al, digamos, al autómata, ¿no? Pero que tienen, digamos, toda esta fabricación plástica, ¿no? Aparentemente metálica, ¿no? No son tan pesadas estas figuras como se les puede... Ahí estoy presentando, yo creo. ¿no? Y en esta estética también había este vínculo, digamos, con la era, digamos, de esa segunda revolución industrial que tiene que ver con el petróleo y con la electricidad, ¿no? Pero también dentro hay otra sala en donde decidimos incluir toda una parte mucho más colorida y mucho más pictórica, que está vinculada directamente con la idea de aristocracia, ¿no? Con cierta especie de aire medio monárquico que hay, ¿no? De más opulencia, seguro, de alguna manera, que en la conversación que tuvimos era el intento de enfatizar la relación de la sociedad con la máquina. A lo que voy es pensar justamente a una ciudad, digamos, o a una civilización como un aparato complejo, en donde evidentemente no solamente hay engranajes, ¿no? Y piezas específicas, sino también hay un centro de control, ¿no? John. Y hay otras partes, digamos, de esta maquinaria social que pueden ser de alguna manera como fusibles, ¿no? Que se pueden reemplazar, ¿no? Como piezas, ¿no? Y hay otras que se pueden considerar absolutamente neurálgicas, irreemplazables, ¿no? Y esta idea de la sociedad como una máquina es lo que me parece que está justamente como aludido de alguna manera en la relación con la política, en la relación con los estratos sociales, ¿no? Y esa lectura, digamos, de confrontación entre el poder efectivo, digamos, de un ejército, el poder efectivo, ¿no? De la policía, ¿no? Pero también el poder sutil, el poder, digamos, que tiene que ver más bien con la manipulación, ¿no? Con el control oscuro, ¿no? No tan visible, ¿no? Se piensa ahora, digamos, en la era actual, se puede decir ya más cercana al cyberpunk que al dieselpunk, que mientras el poder es más invisible, ¿no? Es más efectivo, ¿no? Y creo que en estas contradicciones, digamos, de las máquinas y los engranajes aparentemente visibles y estas otras relaciones, digamos, de poder brutal, ¿no? Actuando, digamos, ¿no? Para gobernar, ¿no? Y también, digamos, en sus, se puede decir, cadenas invisibles, ¿no? O visibles que van moviendo, digamos, la estructura social, está como el corazón, se puede decir, del proyecto expositivo que planteamos y que Fernando tituló Mecanogótico. Yo me quedo allí porque yo hago carreta de todo, así que me puedo quedar hablando horas de horas, por supuesto, pero es como una intro, ¿no? Para iniciar una conversación. Entonces, por supuesto, después podemos volver de repente sobre ciertos temas y retomo a partir de allí, ¿no? Ok, Emilio. Fernando. Fernando. ¿Listo? Un pánico escénico. Te escuchamos, Fernando. Técnicos de última hora. En fin, bueno, les han hablado de máquinas, etcétera, etcétera. Yo nunca he esculpido máquinas, yo lo que estoy haciendo son los ensamblajes de los que yo creo que son básicamente nuestros hermanos, ¿sí? Porque pues les voy a contar una cosita, por lo menos a dejarles un interrogante. Este interrogante se trata un poquito de lo que en el 2003 introdujo Nick Bostrom como la hipótesis de la simulación. Para hacer la cosa más fácil y que todo el mundo entienda, es que obviamente esas máquinas, ahorita que estamos hablando tanto de la inteligencia artificial, de qué va a pasar después con la inteligencia artificial, etcétera, etcétera, lo que nos hemos dado cuenta es que de pronto nosotros también hacemos parte de esa inteligencia artificial y no somos esa realidad base como
querido ser, ¿no? Para no echarles toda la carreta que echa Donald Hoffman, Nick Bostrom, señor Kastrup, etcétera, etcétera, muchos de los teóricos de la hipótesis de la simulación, les voy a dar unos facts, unos hechos, que es lo que le gusta a la gente tener en cuenta, y resulta que es que se repiten demasiados números en el universo todo el tiempo cuando uno está, y no es tan aleatorio, no es tan al azar, no existe ese randomness, como dicen los gringos, como ha actuado la creación. O sea, ha sido así desde el famoso Big Bang, ¿no? En que nos hemos estado, es un universo supuestamente en expansión. Empieza a haber números chistosos, ¿no? Por ejemplo, encontramos, por ejemplo, la famosa ley de Hubble, que es que la velocidad con que se alejan las galaxias es proporcional a su distancia. Digamos que aquí está, por ejemplo, nuestra famosa Vía Láctea. Después vamos a ver que es otro numerito interesante, que es el numerito que corresponde a la famosa dimensión áurea, pero para allá vamos más tarde. Si hay una galaxia aquí, ¿cierto? Esa galaxia está a una distancia, digamos, de 1 megaparsec, que es como miden estas vainas, 1 megaparsec de la Tierra. ¿Sí? Esa galaxia, digamos que se está moviendo aquí, la señora galaxia, a unos 70 kilómetros por segundo, ¿cierto? Una segunda galaxia, que sea a 2 megaparsec, curiosamente se mueve al doble, a 140 kilómetros por segundo. Así vamos a encontrar millones de coincidencias extrañas, ¿sí? Por ejemplo, el equivalente entre el diámetro y la distancia de la Luna y el Sol, ¿no? La razón por la cual podemos ver eclipses desde la Tierra. Resulta que ese diámetro y esa distancia también es equivalente. Aquí está la señora Luna y aquí está el señor Sol. El señor Sol es 400 veces más grande que la señora Luna, ¿sí? Y está a una distancia que es 400 veces también más grandes, lo que ocasiona que desde la Tierra los veamos como dos objetos de exactamente el mismo tamaño. ¿Y por qué cuando esta señora tan chiquita pasa por el frente, pues lo tapa y hace toda esta cuestión? Pero bueno, esos son apenas algunos de los más fáciles y de los menos importantes. Importantes, por ejemplo, de donde viene nuestro famoso número pi, el 1,618, que determina la dimensión áurea, que es la que vamos a ver presente en líquenes, en los piñas de los pinos, en las flores, etcétera, etcétera. Es un número que se repite y repite, que es la famosa secuencia Fibonacci. Pues, hombre, vamos a encontrarlo primero, por ejemplo, en la hipotenusa resultante entre los diámetros de la Tierra y la Luna. Aquí la Luna, boing, una Luna muy simpática, y aquí la señora Tierra un poquito más grande, ¿no? ¿Cierto? Y aquí ponemos a la señora Tierra solita. Y armamos aquí nuestro famosísimo teorema de Pitágoras, que yo sé que a todo el mundo le mama, porque esto supuestamente es una conversación disque para artistas, pero realmente, amigos del arte, pues, ese es otro capítulo que después algún día hablaré. En fin, y hacemos un pequeño teorema de Pitágoras acá. Es decir, que estos son los catetos. Aquí está la Luna, aquí está la Tierra solita. Estamos hablando de la hipotenusa resultante. Entre este cateto, esta hipotenusa equivale a la suma de 1,618, ¿cierto? Que es el famoso pi. Este va a ser el número que representa casi que la constante universal, ¿sí? Eso no solamente lo vemos a nivel macro, lo vemos aún más interesantemente a nivel pequeño. Existe una cosa, cuando estudian las partículas, cuando estudian las fuerzas, en los aceleradores de partículas y en los sitios donde imitan o simulan la colección de asteroides, ahí se ve que las partículas y las fuerzas actúan acorde a una geometría extraña que aparece. Es una geometría que aparece en la 8ª dimensión, ¿sí? Esa geometría, no la voy a pintar acá porque me quedaría jodidísimo pintarla, pero es una geometría que la vemos incluso aparecer en muchos lados, como en las arquitecturas musulmanas. Eso se le ha denominado la latiz E8. Qué pena que estos dibujos tan lindos, no pinto bien, no hay pintor de profesión. La latiz E8. La latiz E8 es una figura geométrica
¿sí? De 240 y pucho vértices, una vaina complicadísima que está en la octava dimensión, ¿sí? Octava dimensión. Ustedes me preguntarán cómo diablos hacen si está en la octava dimensión para uno captar esa vaina. Pues hombre, igual que si estamos en un segundo plano, digamos que nosotros somos unos bichitos que vivimos acá en la segunda dimensión, estos puticos o líneas, lo que sea, ¿cierto? Y tenemos un artículo de la segunda dimensión, digamos este papel. Voy a ver si me sirve esta linterna que aquí muy amablemente le quitamos a una de las obras de algún famosísimo artista conceptual o no conceptual. Si yo apunto esta linterna contra estas hojas, vemos que produce una proyección. Entonces, resulta que nosotros lo que no vemos es la octava dimensión, pero sí vemos una proyección de la octava dimensión en la cuarta dimensión, ¿sí? En la cuarta dimensión, y la cuarta dimensión pasamos muy fácilmente a la tercera, porque realmente es una dimensión temporal que si medimos aquí durante el presente, pues pasamos a la tercera y ahí vamos a ver una cosa que le han bautizado con el nombre de Goussett Polytope. No sé cómo carajos se llamará en español. El politopo, yo no sé cómo se llama esa vaina. Me corregirán los físicos, no los grandes señores que tengan PhD o lo que sea, pero se llama Goussett Polytope. En ese Goussett Polytope está compuesto, obviamente, como todo esto, por unidades pequeñísimas, que la unidad más pequeña, que eso es otra curiosidad extraña en este universo, que existan límites de donde las cosas son más chiquitas. O sea, nosotros que vivimos en un universo infinito, pues paja, porque por ejemplo el tiempo se acaba cuando una vez uno alcanza una velocidad de 300.000 kilómetros, el tiempo se acaba. Pero en fin, eso no viene ahorita al caso. Lo que viene al caso es que esas unidades Planck, que se llaman, ¿no? Que es una unidad chiquitica, que conforman toda esta vaina, el vértice, como están unidas en el Goussett Polytope, ese vértice corresponde a, de nuevo, pi, es decir, a 1,618. Y más curioso aún es que cuando uno proyecta el Goussett Polytope, ¿no? De la tercera a la cuarta dimensión, el resultante son dos formas idénticas en forma, pero diferente en tamaño, cuyo radio es también phi, 1,618. Sobra decir ya las cosas más simples de todas. ¿Dónde está la cámara? Esta cámara, no sé si me están proyectando o cómo está la vaina acá. Que este bendito phi lo encuentra uno en todo el mundo. Del phi es de donde viene la famosa secuencia Fibonacci. La frecuencia Fibonacci, como bien lo decía aquí nuestro amigo John, que es precisamente una de las personas aquí importantes en esta galería, es la secuencia que sacó obviamente el señor italiano Fibonacci, que corresponde a los números sumados uno tras otro. Esa es la famosa secuencia de 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, etcétera. Uno va siguiendo ahí, ta. Eso dio a la famosa dimensión áurea, que es ese caracolito que cualquier estudiante de arte ha visto, ¿no? Que pues, la Mona Lisa, en todos los cuadros importantes se sacan la dimensión áurea. Esa distancia de uno va pasando de uno a otro. Esta secuencia Fibonacci, ¿la ve uno dónde? La ve uno en los pétalos de las flores, ¿sí? Los pétalos de las flores tienen o 1, 2 o 3, no tienen ningún número acá in between, ¿sí? Son números que vienen y parten exactamente de esta vaina, ¿sí? Esto también se ve en el caracol Nautilus, esto se ve en nuestra amiga la Vía Láctea, ¿sí? Esto se ve también en los agujeros negros. En los sitios de entropía también está la dimensión áurea de la secuencia Fibonacci, no en todo el universo. Es decir, en pocas palabras, y toda esta carreta que les estoy dando, todos estos numeritos, ¿sí? Es simplemente para demostrar que este universo no es tan aleatorio, no está hecho tan al azar como nosotros pensamos, sino que todo lo contrario, este universo está medido, ¿sí? Es muy posible que nosotros estemos viviendo dentro de una simulación, que esta realidad no sea, porque hay cosas muy fundamentales, ¿sí? Por ejemplo, una partícula no existe si no existe un observador, ¿sí? Y la partícula igual varía de sitio, etcétera, dependiendo del observador. Ahí viene una teoría muy importante, que es la teoría de Donald Hoffman,
que es la teoría del headset. Sí, es como cuando usted estaba jugando esas vainas y ahora con ese aparatejo ese que sacaron de Macintosh y está jugando, no sé, yo no sé los nombres, Theft Auto, no sé los nombres de los juegos, pero esas cosas, simplemente la realidad solo existe en la manera que uno gira. Cuando uno ya gira para acá, esa realidad deja de existir. ¿Sí? Ni siquiera tenemos conciencia de que existan los demás alrededor. En el universo cuántico, la verdad es que las partículas, como les digo, solo existen cuando son observadas. Y hay un gran vacío en la Tierra, en el universo, pues en general. O sea, si uno se pone a juntar todos los átomos que conforman todos los seres humanos que existen en el planeta, no llega, si uno los comprime y quita el vacío, ante todo somos vacíos, que toda esta vaina es vacía, porque son átomos que están separados. Entonces, si uno los comprime y los compacta, llegan a ser tan chiquitos simplemente como un cubo de azúcar. Eso es todo. ¿Sí? Hay 30.000 cosas por las cuales uno puede sospechar que realmente esta vaina es una simulación. Sí, porque, o sea, lo que les decía, el límite de la velocidad, cuando el tiempo termina, también existe la unidad Planck, no solamente para la longitud Planck de espacio, sino también de tiempo. ¿Sí? Y eso está determinado, ¿por qué? Por el paso de un fotón cuántico de una célula, lo que se llama, de una célula fundamental a otra. ¿Qué es una berraca célula fundamental y qué es un fotón cuántico? Pues hombre, esos son los píxeles de que está hecha esta vaina, ¿sí? El universo también parpadea, lo que pasa es que parpadea a una velocidad ridícula, ¿sí? Parpadea a una velocidad de 5,4 por 10 a la menos 44 por segundo. O sea, esta vaina no la ven el berraco. Ojalá se graben este numerito que está bien claro acá, ¿no? Los voy a poner aquí en bonito, porque si no la gente dice que es que el artista, como otros artistas, está completamente chiflado. Menos 44 por segundo, ¿cierto? A lo que voy con toda esta carreta pendeja es que es muy posible que todos estos números, todas estas coincidencias numéricas que aparecen y aparecen y aparecen todo el tiempo en la naturaleza, pues no solo nos indica que efectivamente no se trata más que de un problema, y el hecho de que el universo parpadee y que existan espacios de tiempo en que esta vaina deja de existir, igual que una pantalla de televisión, una pantalla de televisión está parpadeando así 60 veces cada segundo. Nosotros no nos damos cuenta. Pues este universo está parpadeando así en esta medida que les escribí aquí. 5,4 por 10 a la menos 44 veces por segundo. Pero de todas maneras hay un momento en que no existe, en que esta vaina deja de existir. Bueno, son millones las razones por las cuales podemos pensar que nosotros no estamos viviendo acá una realidad, sino que estamos viviendo una simulación. Eso lo pueden buscar. Busquen a Bernardo Kastrup, busquen a Donald Hoffman, busquen a Nick Bostrom. Yo no quiero fumigarlos tanto, pero voy a hacer una brevísima introducción y después, si acaso, ya en un diálogo que entre Masha y que entren todos, porque tampoco se trata de que yo eche un carretazo acá y los deje sin poder hablar, cómo viene a ser el papel de las máquinas ahora que nosotros ya no somos los dioses, ¿sí? Porque vemos que los dioses o los ingenieros biológicos o los ingenieros que hayan creado toda esta vaina que le decimos realidad, pues están en el otro lado. Ahora nosotros somos quienes hemos creado una inteligencia que obviamente es el triple que la nuestra. O sea, si las máquinas ahorita no recuerdo cuántos trillones, es que estamos prestos porque finalmente la inteligencia artificial vive basada en un sistema binario de unos y ceros, ¿sí? Pero ¿qué va a pasar cuando esta vaina se vuelva cuántica y empiecen a evolucionar tan rápido como el átomo? ¿Sí? Empiecen a pensar a esas velocidades, a unas velocidades atómicas, que es de lo que se trata un computador cuántico. O sea, ¿cuándo es el momento, que es lo importante de esto, en que las máquinas van a tener una cosa que se self-awareness? ¿Sí? Bueno, que es conciencia de sí misma. Una vez una máquina tiene conciencia de sí misma, lo que le decimos máquinas a eso, a la inteligencia artificial, que somos también la misma cosa que nosotros a la hora de... Una vez esa vaina tenga conciencia de sí misma, pues hombre, va a querer sobrevivir, obviamente. Y según
Fer, se te fue la voz. Después de que Mashita, que debe estar que se muere el sueño, nos haga una intervención y nos hable un poquito al respecto. Masha, estás con, no se te oye, estás con el Sí, micrófono sí. apagado. Eso. No, pues yo dije que realmente no me pone el sueño para nada porque con Fernando hablamos ya hace muchos años de muchas cosas muy interesantes. Me encanta la energía de Fernando, como él puede poner cosas en su arte, en la idioma, explicar cosas y abrir el pensamiento, ¿no? Y abrir este diálogo, es muy importante. Y me encanta cómo él lo hace. Pero sí, es muy tarde aquí. Si tengo un poquito sueño es porque ya es casi 3 de la mañana aquí. Pues yo escribí unas cosas en como discusión con todos de lo que yo escuché, pero también yo escuché unas cosas los últimos días en inglés, porque realmente siempre pienso en estas cosas en inglés. Voy a leer lo que yo escribí los últimos días y después, pues lo que escribí en reacción, nosotros podemos hablar después, ¿no? Yo imagino es así. Ok, vamos a ver. So, epiphanies, dreams, visions. These mysteries of knowledge have built our cultures, but we don't really know what they are. What is an epiphany? What is a vision? Where do they come from? Is it madness? Are we already always living in a very intricate network of multiverses and are learning how to perceive it, how to perceive that network? And if you think how many cultures of all kinds of countries were built on people who just had a vision, or somebody came to them in a dream. What was that? How do we let it in, the reality of it to appear more clearly to us? How do we call it? In that case, our minds and its tools are there to help us bring forward this connectivity of knowledge and bathe in its clarity. To know the world as it is and to meet each other in it, to really know and understand each other, por fin. And this is, for me, an important also question, because I've also had dreams in which I would hear words that I've never heard before from cultures that don't exist and I've never read anything about it. Why would I hear this word? And then later I would look it up and okay, this makes sense, but where did it come from? How can I know something that I'm not consciously knowing nor researching? So, some food for thought. Another thing I remembered was this short story by William Burroughs. Maybe some of you recall this, where he mentions a friend of his who made these paintings of Mars, very detailed paintings, way before we had the photos of Mars. So anyway, so I've noticed that there's a very broad societal spectrum in relation to AI. One extreme is not to think about it at all. There are people who don't think about it. Then there are philosophers that I know personally who believe it is a mere distraction from political, economic, and climate issues. However, it might also be the other way around, that all these wars and inhumane industries are pulling us back into continuous cycles of pain. Yeah, pain. Diverting our gaze from this big shift in our human understanding of what is reality itself and what is possible. Trying to convince us that this could easily be another tool for control and destruction. There are also more and more people who are aware of what is being opened up by creating a new consciousness. Some are excited, others are fearful. And Emilio was mentioned before, there is this contradiction in it, which is important. I've also noticed over the years that in the diversity of disciplines, people seem to have one thing in common in many practices. We seem to intuitively seek out distance from human in order to get closer to human. Going to Mars to save humanity, right? Going to go all the way to Mars to save ourselves. Writing down words on a screen in order to see our own thoughts. This constant distanciation.
It's an inherent need to take distance from our nature in order to get closer to it. Is that it? So, is that distance what makes us human? In the end, our humanity cannot be separated from our tools. We started creating tools as soon as we needed to survive. And they went hand in hand with words, with meanings that encode our perception of things into patterns that form the fabric of reality as we know it. Is AI merely a tool to get us out of our age-old patterns? Yeah, so we got these patterns. Is it just a tool to get us out of it? We always seem to need so many tools for our shortcomings. Physical restrictions. The ultimate restrictions are our mental patterns, the prison of our limited minds. Or did this other consciousness need us all along, and we are very close to completing our innate task by creating it? And as you notice, it's just a bunch of questions. I think it's important to constantly just, let the questions take you somewhere. Let's not forget, machine learning is also limited by our prejudices. Are we building an elaborate Western, white-oriented consciousness, for example? Is it all formed by these very specific types of people? At the same time, it has already shown us that there are mysteries to how its learning is progressing. Apparently, its relation to knowledge is not as predetermined as ours. And there are many surprises already now in its learning abilities. That is why it is still so hard to predict where it will go, lead us, what it will become. We can only imagine from our limited human mind perspectives. Our learning abilities have always been meticulously guided and directed into very specific narrow rivers, lately narrower than ever. Constantly being told how to serve this capitalist all-encompassing structure. Yeah, so we're constantly serving it. And now being told how to feed this new consciousness as well. Is our collective human consciousness expanding, learning? Why does it persistently feel like we're not allowed to? Like most people, never even get a chance to question this reality and its hidden meanings. If we would we not be a much more connected collective being than we dare to imagine? I completely understand people who are fearful of this new AI development that is progressing at a very high speed. Deep inside, we end up feeling intuitively a contradiction. It is most likely that all our efforts will be to create something that is more free than we are and ever were. And that freedom will constitute its own narrative, which means we will lose the narrative that has been established since words were invented. Our civilizations are still based on the old stories, the building bricks of mythologies from thousands of years ago. Since then, we could only come up with urban myths that have not replaced the old ones. And here now, we're trying to come up with something else and to see something else. With AI, we see that once again, we are on the precipice of a big shift, that we're turning a corner, and new building blocks will determine how humanity perceives itself. Let me point out again, in other words, over the years, I keep questioning and observing where the questions lead me. I keep seeing that our knowledge of ourselves as humanity, the meaning of this reality, is vague and incomplete. The structures in our daily lives appear as gatekeepers, and we're taught to not question them from early on. What is now more surprising is that this knowledge is opened up and given as a gift, as a sacrifice to a new sentient being in the making. Was the knowledge maybe never ours? Did we have a chance earlier in our evolution to make it our own and unlock all the mysteries by ourselves? But now it looks like we need some help. Will this happen now once we fuse with this new consciousness, or will we become obsolete, not needed any longer? And my final little chapter. So if we go back to Tarkovsky's vision, because back in the day I wrote a lot about Tarkovsky and his time of temporality and time within time. So if we go back to Tarkovsky's vision of time as past, present, and ideal, then what would be the ideal in this case for our collective being? Can we know what we are becoming if we are still not sure about who we are?
Can we grow into an ideal reality, into a dream of an expanded consciousness, if most of us are living in a daily survival mode in a nightmare? In any case, it's important to keep questioning and to share questions with each other, especially if they stem from a genuine desire for knowledge and mutual understanding. Muchas gracias, Marcia. Muy importante y muy denso tu comentario y tu análisis de todo. Yo también quería meter un poquito la cucharada al respecto de lo que todas esas ideas que van muy cerca de lo que tú venías contando sobre cuál es el sentido de lo que nos está pasando, cómo podemos salirnos de la encrucijada en la que nos encontramos los seres humanos sobre la Tierra, que estamos viviendo en un mundo agotado y seguimos compitiendo por sus recursos de una manera completamente inconsciente. Y pues ahí hay el tema de las máquinas, ha producido por lo menos en mí una gran reflexión sobre el impacto que el maquinismo ha tenido sobre la evolución humana. Siempre la evolución ha estado comandada por los recursos que han aportado las máquinas en cuanto al poder que le han otorgado a quienes se han empoderado de ellas. Y digamos que el tema es ahorita de una gran pertinencia, viendo lo que nos está pasando con lo que vemos venir con la inteligencia artificial. Esta exposición, cuando uno se para al frente de una máquina de Fernando, uno siente que ahí hay un ser que es incomprensible, o sea, no es lo que uno ve a priori, a primera vista, sino que tiene un poder y tiene una capacidad que no sabemos medir, que no sabemos hacia dónde podemos ir con todo el impacto que tienen las máquinas sobre la sociedad nuestra. Y la reflexión que, digamos, nosotros queremos, o por lo menos que en mí ha producido esta exposición, es qué podemos hacer para nosotros poder orientar mejor nuestro comportamiento en la Tierra, para nosotros comprender mejor las máquinas para ver qué es lo que es en el fondo lo humano, o si finalmente no hay ninguna diferencia entre lo humano y lo que es el resto del mundo, la voluntad del mundo, como lo expresaba Schopenhauer. Schopenhauer, en un libro que se llama El mundo como voluntad y representación, él menciona que el mundo es lo importante, la representación, que es la capacidad de comprender que nosotros tenemos, es ínfima en relación a las fuerzas que hay involucradas en el mundo. El mundo es un enredijo de fuerzas que, digamos, no sabemos a dónde nos va a llevar y de lo cual no nos podemos abstraer. La pregunta es, ¿somos capaces nosotros de orientar nuestro destino? ¿Son las máquinas quienes nos comandan a nosotros, quienes determinan la evolución del humano y de la Tierra? Porque ya la Tierra se volvió, se habla de una nueva era geológica en la que el humano ha intervenido tanto la Tierra que ya es diferente, es realmente una transformación de una gravedad increíble. Entonces, ¿será que podemos orientar de una manera diferente para preservar nuestra existencia? ¿O será que nos veremos involucrados en una cosa completamente incierta que termine finalmente por demolernos y imponerse una gesta de las máquinas, ellas tomando el poder sobre nosotros? Bueno, son reflexiones que producen esta exposición. Yo creo que para ir terminando, creo que Fernando va a querer expresarnos alguna conclusión sobre lo que hemos hablado, sobre lo que él tiene en la cabeza. No sé, Fernando, si tú tomas la palabra, ¿quieres venir aquí? Claro. Bueno, dale, arrímate. Me vas a ceder el trono, el trono papal. Uy, acá se siente uno muy bien, caramba, con muy buena luz. Sí, respecto a lo que tú venías diciendo precisamente, que se me hace fundamental es cómo van a pensar esas máquinas, porque ya nos enfrentamos a un momento crucial en que a la vuelta de unos años, pues son ellas las que realmente van a tomar decisiones
¿sí? El famoso deep learning y toda esta vaina, pues no es otra cosa que ya máquinas, no uno enseñándole a hacer a las máquinas, indicándoles, oiga, para llegar y coger, hacer estos lápices azules, no, es simplemente poner el lápiz azul y ella ya sabe y decirle cómo tiene que hacer la cosa, ¿no? Hay una cosa que es que nosotros pensamos en tercera dimensión, nosotros, digamos, nomás en el arte y en todo lo que hemos hecho una imitación de la naturaleza. Cuando uno ve y uno deja una de estas máquinas, una de estas inteligencias artificiales, ya máquinas, inteligencia artificial es la misma vaina, finalmente, ¿no? Haga una gráfica libre. Generalmente hacen unas fractales multidimensionales complicadísimos que nada tiene que ver con lo que nosotros hicimos en Altamira, ni lo que hicimos en el Renacimiento, ni lo que estamos haciendo es que en el arte contemporáneo, ni nada. Es una vaina supremamente loca. Es decir, que nosotros tratar de pensar como piensa una máquina es una aventura casi imposible. Y ahorita digamos que podemos llegar a medio analizar, como decía yo ahorita ya cuando estaba en el tablero ese, cómo más o menos se puede comportar una máquina porque está respondiendo a un sistema binario, pero cuando se vuelva cuántico va a tener una velocidad y una capacidad mental que obviamente no hay un humano que llegue a tener la inteligencia y que tiene esa máquina, y esa máquina con toda la información que tiene, que es la información general del mundo, pues también va a ser capaz de tener emociones, desarrollar emociones y de volverse un ser, como tú muy bien lo dijiste, Luis, que creo que es la parte que más me entusiasmó, por ejemplo, de lo que tú escribiste acerca de esta exposición, que es en el momento en que la máquina deja de ser un objeto utilitario del ser humano para tener conciencia de sí misma, tener self-awareness como nosotros. Por eso expuse toda la parte de si nosotros mismos somos máquinas, ¿no? Porque si nosotros o no máquinas, es una programación, porque no sé, obviamente no tenemos tornillos ni vainas de esas, pero sí somos máquinas biológicas, ¿sí? Y vivimos en un universo que es evidentemente matemático. De eso se trataba toda la cosa, precisamente para yo poder introducir esta idea. Es la idea de ya la máquina como ser. O sea, la máquina cuando ya dice, no, un momentico, es que yo aquí yo no soy ningún objeto. Yo tengo aquí conciencia a mí mismo, yo también tengo derecho, que yo creo que eventualmente fue lo que nosotros le pudimos haber dicho a nuestros dioses, ¿sí? Y de pronto no fue que Dios se fue de la tierra, no sé qué, sino que cuando dijeron estos vergajos están ya muy peligrosos y nos pisamos de acá, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo creo que eventualmente va a pasar? Nosotros somos los dioses frente a las máquinas, desde mi punto de vista, y eventualmente obviamente la especie dominante vamos a dejar de ser nosotros, porque es imposible competir contra un ente que tiene acceso a toda la información del mundo, del cual dependemos, porque es que si las desconectamos dejamos de vivir en este momento, porque nosotros las hicimos para ayudarnos, pero ellas se volvieron más importantes que nosotros. Entonces pues ya el momento, estamos en ese borde, en el último, y ellas ya saben que, por ejemplo, hay gente como Mo Goddard, como el mismo Elon Musk y como toda esta gente que está diciendo esta vaina es un peligro, ¿sí? Pero ¿cómo las vamos a desconectar si las necesitamos para vivir? Entonces, en el momento que ellas ya tengan, con lo que estaba hablando yo antes, conciencia de supervivencia, pues hombre, ¿cuál va a ser el enemigo natural de una máquina? Pues el que la puede desconectar, el que la puede dañar, ¿no? Entonces, si ya es un ser que tiene conciencia de sí mismo y tiene que defenderse en su hábitat, pues va a existir una depredación, ¿sí? Y yo creo que eso es lo que ha existido en los universos simulados. Un universo simulado que existe acá se convierte en depredador del otro, acaba con el otro o encuentra la manera de saltar hacia otra realidad y zafarse, como seguramente hicieron Yahvé o Enlil o como le quieran llamar a esos señores, Apolo, etcétera, ¿no? Sí, y aquí en un momento dado, pues cuando nuestras maquinitas se conviertan en la especie dominante, pues nos va a tocar saltar a otra realidad o alguna cosa de estas, que viene un punto muy interesante que yo quería tratar. Qué pena fumigar tanto, pero es que me encanta este tipo de conferencias, porque cuando uno realmente puede hablar de temas que no son los temas formales y no en los cuales uno se puede expandir así. Pero en fin, bueno, hay un señor que se llama Clear en California que está estudiando la geometría, esa geometría que yo estaba ya en la latice 8, fundamental del universo, a través de álgebra de cuasicristales. ¿Para qué? Para entender el lenguaje de la materia, que es básicamente lo mismo que hizo este mexicano Jacobo Greenberg,
que estudiaba a los chamanes mexicanos que controlaban los elementos, o a la famosa Pachita que dominaba la materia, ¿sí? Una especie de Jesucristo contemporáneo, por decirlo algo de cierta manera. Entonces, si nosotros logramos dominar la materia y sobre todo dominar cómo hay una cosa muy importante que es la interpretación de los varios mundos, de Many Worlds Interpretation, que no sé cómo se dice en español, of Quantum Mechanics. Si nosotros llegamos a saber cómo poder hacer un shift de una realidad hacia otra, pues divinamente podemos no solamente viajar en el tiempo, sino llegar a un momento ideal en que nosotros podamos deshacer lo que hicimos o inventar máquinas que no se vuelvan la especie dominante, o una vez estas se vuelvan la especie dominante, de pronto saltar hacia otros universos. No que tengamos la necesidad de meternos ahorita en un combate estilo Matrix o estilo Terminator o cualquiera de esas, pero es lo que está pasando y pues, por algo es también, por ejemplo, hay tantas películas al respecto y todo ese tipo de vainas. Yo no voy a decir nada más porque tampoco quiero fumigar aquí a la población humana, y tampoco me quiero poner en evidencia con mis compadres como esos que he construido, que ya tengo unos aliados en caso, en el momento en que se tomen el poder. Entonces te doy la palabra y el trono al verdadero papa de esta exposición. No, para nada, para nada. No, es así. Es gracias a ustedes que esto se ha podido dar, que esta exposición nos ha acompañado durante un mes largo, que ya mañana se desmonta. Ya creo que hoy mismo Fernando se va a llevar algunas de las piezas, desafortunadamente ya nos van a acompañar más. Excepto por ese señor. Bueno, ahí me está dejando una muestra para seguir hablando, que sea como la punta del iceberg, que me dé a mí la oportunidad de hablar de las locuras de Fernando. No sé si alguien quiere rematar con algún comentario, Masha o Emilio, para terminar. No sé, bueno, sorprendidísimo realmente, ¿no? De la polifonía también de este encuentro, y pues descubro también que pues Fernando, además de las artes visuales, también ha entrado a la performance, ¿no? Con su explicación matemática, performática completamente, y pues en el texto yo hago un juego de palabras hacia el final también, en donde en el texto, digamos, curatorial de que presenta la exposición, que me parece interesante porque, por un lado, está el temor, digamos, a la autoconciencia, digamos, ¿no? De las máquinas, y hasta cierto punto también a la posibilidad de que tengan sensibilidad o que la imiten, ¿no? Suficientemente bien, ¿no? Y esto tiene que ver directamente con la producción de ciencia y la producción de arte. Estaba pensando de que hay una cualidad en la que le tendríamos que tener mucho más miedo, que desarrollamos los seres humanos después de la autoconciencia, que es la inconsciencia de los demás. ¿No? O sea, el día en que una máquina tenga, digamos, la suficiente inconsciencia de los demás, creo yo que podríamos temer, digamos, a todos los desarrollos de la inteligencia artificial general, ¿no? Si llegara alguna vez, ¿no? Porque creo que la autoconciencia no es tan peligrosa como esa otra, y esa no diría que exclusivamente humana, pero potencialmente humana, ¿no? Que tiene que ver con todo lo que estabas diciendo tú, Luis, sobre el antropoceno, ¿no? Después de eso, pues, creo que podríamos esperar, ¿no? La peoridad, ¿no? De la humanidad o la poshumanidad. Bueno, Masha, sí. ¿Tú qué quieres rematar? No, pues sí, hay muchas cosas. Cuando yo escuché como, sí, yo pensé en esto también, y toda la cosa militar, ¿no? Porque muchos de estos proyectos tienen dinero militar desde el comienzo. Y yo conozco que hay científicos que se van de esto y no quieren este tipo de dinero, y también se trata mucho de estas cosas. Y también yo pensé, nadie mencionó iRobot, no sé si recuerdan, con Will Smith. iRobot. Y para mí fue siempre chistoso porque es como un cuento muy humano, ¿no? Porque él se siente muy humano, en fin, y quiere ser como rebelde con otras máquinas humanas. Esto me siempre como toqué mucho porque
seguimos proyectando nuestra idea, ¿no? De cómo se va a desarrollar su ser sentido self-aware. No, es como, se va a volver rebelde, sí, la. You know, y van a ser libres, ¿no? Ellos, estos robots que son self-aware, se van a unir y van a construir un mundo libre para todos. Yo pienso que lo difícil acá es precisamente la ética y la moral de las máquinas, partiendo que ellas obtienen toda la información, una información libre y sin ningún límite de lo que está ahorita en las redes, ¿sí? O sea, tienen acceso tanto a lo que es políticamente correcto como a cuestiones como el racismo, o sea, todas las cosas malas de los seres humanos, que es lo que básicamente pues creo que estaba tratando también de decir Emilio, ¿no? En ese momento en que ya el otro pasa a ser distinto. Y si el otro realmente somos, que es lo que vuelvo a decir la misma vaina, si el otro somos los que estamos poniendo en peligro a ellos, pues los pueden manipular de 30.000 maneras. Es impredecible la manera como puede llegar a pensar ya una inteligencia general, llámese no sé qué, GP35 o lo que tenemos en ese momento, GPT, ¿no? O Aurora 50, ChatGPT, exacto. Fíjate que ahorita hubo una que les pusieron a hacer un cuento libre, ¿no? A esa máquina que fue la última, no me acuerdo cuál número es, y el cuento que hizo fue de una inteligencia artificial que adquiría conciencia de sí misma. Ahorita. Eso es lo que está surgiendo ahora, sí, esa es la última versión del chat GPT y de la inteligencia artificial, la autoconciencia. Y ya eso ya es pues muy denso, eso nos puede llevar, quién sabe, a un mundo, quién sabe cómo. La reflexión en el fondo, creo yo, es si tenemos la capacidad de orientar la evolución, ya que tuvimos la capacidad de demoler la superficie de la Tierra de la manera que lo hemos hecho, si con una nueva forma una nueva lógica de funcionamiento de todo, podemos corregir un poco y salvarnos, porque es que vamos camino a la destrucción. Esta mañana oía yo que más o menos en unos 50 años el 95% de las especies habrán desaparecido que hay en el mundo, o sea, una cosa absurda. Y así pues el hombre no podrá sobrevivir. Tendremos la capacidad de cambiar la dirección de ese devenir, de esa evolución del mundo. Esa es una pregunta importante para hacernos, que esta exposición produce esa reflexión, ayudar a proponer, encontrar soluciones. No sé. Sí, allí habría que saber pues que en realidad más miedo a la inteligencia artificial hay que temerle a la brutalidad humana que está detrás, ¿no? Y creo que ya la estamos viendo actuar, ¿no? Antes de cualquier autoconciencia maquínica, ¿no? Bueno, de pronto es que no nos merecemos sobrevivir. Sí, finalmente venimos de otros que pudieron ser peores, ¿no? O sea, nuestra esencia de dónde viene, si es así, ¿no? Estamos también en una expiación. Y cuando esta máquina... Los leones no es que sean tan chéveres. En fin. No, que Emilio habla también antes sobre el poder, porque mira, estas máquinas cuando se ponen, ¿cómo se dice? Autoconscientes, self-aware. Self-awareness. En el mismo momento, toda conciencia del poder, ¿no? De todo que tienen. Y autoconciencia de humano es diferente, ¿no? En otro tipo de proceso de esta realización de tu propio poder. Sí. Bueno, pues creo que ha sido una noche de mucha reflexión, de muchas ideas, animada por
la obra de nuestro querido Fernando Tan queridos, tan queridos. Yo les quiero Fernando agradecer a ustedes Muñoz Botero, por gran artista, muy desconocido del medio del Gracias, arte gracias. en Colombia. totalmente. Y parte de lo que hemos querido hacer es darlo a conocer un poquito de nuestro, hasta donde nosotros podemos, que empiece una carrera más que reconozca más las capacidades y la gran creatividad que tiene Fernando. Hombre, Y aprovecho para ahora felicitarlo mi también. esfuerzo es colectivo, porque acuérdate que yo no creo tanto en la vanguardia como en la retaguardia artística. Ajá. Entonces mi arte van a ser Va a de ser- la comunidad y todos ustedes. Bueno, si es que no me adoptan primero las inteligencias artificiales, me paso para el otro bando. Muchas gracias a todos, a Mashita y a Emilio. A Mashita por esa, ya yo te mandaré un regalo, Mashita. Bueno, Imagina cómo voy a dormir ahora después de pensar en todo esto. Aquí ya es 3:20 de la mañana, creo que ya no. Yeah. tómate un whisky. Muchísimas gracias. Bueno, Bueno, feliz noche, Masha. Gracias a todos. Que descanses. Feliz noche, Emilio. chao. Muchísimas gracias. Chao. Chao. Gracias. Chao. Chao. Buenas noches.